Vamos a la palabra de Dios inmediatamente. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Y ahí vamos a buscar el segundo libro de Crónicas. Vamos a ver la vida de un rey. He estado estudiando mucho la vida de los reyes de Israel y la vida de los reyes de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Y luego vamos a ir al versículo 15. Y ahí vamos a leer y ahí vamos a arrancar este mensaje que yo sé que le va a fortalecer mucho, sobre todo si usted está teniendo batallas complicadas en esta tarde. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 15 dice: en el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra. Qué interesante. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí en tu casa en esta tarde con gozo, con fe, buscando tu rostro, tal vez peleando batallas difíciles, pero también confiando en ti, Señor, confiando en tu mano poderosa. Padre, guíanos en esta tarde, danos poder, unción, revelación y autoridad para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Tenga ahí el capítulo 13 de Segundo de Crónicas abierto, porque vamos a estar caminando en ese capítulo, estudiando la Biblia en esta tarde. Abías fue el cuarto rey, el cuarto rey en la descendencia de David. El cuarto rey en la descendencia de David y el segundo rey de Judá, del segundo rey del reino del sur. Acordémonos que después que David gobierna a Israel en una temporada de oro, en una época de oro para la nación, viene su hijo Salomón y comienza a reinar. Es la monarquía con David, la monarquía con Salomón. Estos dos reyes acostumbraron a su nación a ganar batallas, acostumbraron a su nación a la prosperidad, acostumbraron a su nación a cantar alabanzas, a celebrar, a dar danzas delante de Dios. Era un tiempo de alegría, eran tiempos de gozo. Había abundancia en la nación, había oro de sobra, plata de sobra. Es más, se menospreciaba la plata porque había demasiado oro. Era una gran temporada para la tierra. Era una gran temporada para la tierra de Israel. Salomón muere y a causa de su pecado. Salomón fue un hombre brillante, tuvo una sabiduría espectacular. Los reyes de la tierra se quedaban asombrados con la sabiduría de Salomón. Pero Salomón se metió con tantas mujeres que estas mujeres comenzaron a empujarlo a él hacia la idolatría y comenzaron a levantar altares hacia otros dioses a causa de la cantidad de mujeres con las que él se metió de otras tierras, de otras naciones. A causa de todo eso, el Señor se enfurece, el Señor se enoja y dice: Salomón, has actuado mal. Yo te he bendecido, te di como nadie más ha tenido en esta tierra. Te di entendimiento y sabiduría, ciencia y conocimiento como nadie. Engrandecí tu reino, te di riqueza, pero te extraviaste en esta senda. Pero por amor a mi siervo David, le dijo Dios a Salomón, por amor a mi siervo David, voy a preservar el linaje de David. Y tus hijos y los hijos del rey David, toda la descendencia de David quedará perpetua en el trono de Israel. Pero vendrá calamidad a la tierra. Muere Salomón y su hijo Roboam comienza a reinar. Venimos con David, luego viene Salomón y luego viene el otro hijo de Salomón, un hijo de Salomón, el hijo mayor de Salomón se llama Roboam. Roboam comienza a reinar en la tierra de Israel y se acerca una tribu, se acerca un grupo de personas y le dice a Roboam, rey de Israel, le dice: mira, tu padre nos tenía subyugados, nos tenía con impuestos altísimos, nos tenía pagando tributos muy altos, pagábamos demasiado impuesto porque tu papá se puso a construir el templo, se puso a construir los palacios, se puso a construir las casas hermosas que hizo, sus caballerizas, etcétera, etcétera. Queremos pedirte algo: ¿por qué no nos bajas tú un poco el yugo? ¿Por qué no suavizas un poco el asunto? Roboam les dice: ok, déjenme consultar, ojo con esto, déjenme consultar un poco esto. Se va con los ancianos de Israel y les pregunta: miren, ¿qué piensan? Esta gente me está pidiendo que afloje un poco la situación con ellos. Y los ancianos de la iglesia le dicen: ¿por qué no lo haces? Hazlo. Tu
papá los tuvo bien socados. ¿Por qué no aflojas un poco? Si tú aflojas un poco con ellos, entonces ellos te van a servir cada día de su vida. Digo, está bien. Y luego, ojo con esto, viene Roboam y viene a pedir el consejo de los jóvenes. Se va a pedir el consejo de los jóvenes que estaban asesorando a este rey que tomaba decisiones por la nación. Se va a tomar el consejo de los jóvenes, menospreciando el consejo de los ancianos, y se va a tomar el consejo de los jóvenes y dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué debo hacer? No, le dijeron, si tu papá los trató de una manera dura, vos tenés que ser peor que tu papá. Es más, lo vamos a decir en salvadoreño: tenés que ser peor. Diga conmigo, peor. Qué mal habla usted el español, hermano, qué barbaridad. Y dice Roboam: está bien, me voy a poner más socado con mi papá que mi papá. Y regresa esta gente, liderados por Jeroboam. Jeroboam es el que estaba liderando a este grupo, que está pidiendo que afloje la presión. Y les dice Roboam: ¿saben qué? Si mi papá los trató duro, yo voy a ser más duro que mi papá. Si mi papá los tenía subyugados, yo los voy a apretar mucho más. Y dijo Jeroboam: con 10 tribus de Israel, ¿qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? Refiriéndose a Roboam, porque era descendiente de David. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? Israel, vámonos y no nos acercaremos más. Y a partir de ese día, a causa de un mal consejo de jóvenes líderes de la nación se dividió y nunca más se volvió a unir. 10 tribus que se les conoció como las tribus del norte o Samaria, y 2 tribus que se quedaron con el nombre de la tribu de Judá o el reino del sur. Y ahí estaba Jerusalén, preservando el linaje de David. Y se dividieron, Jeroboam y Roboam, y comenzaron sus conflictos. Roboam muere, Jeroboam sigue vivo y viene a reinar Abías, y es el rey de quien hemos estado leyendo ahora, el 4.º rey de Israel, pero el 2.º rey desde la división del reino, en el reino de Judá, en el reino del sur. Y en este episodio encontramos a Israel peleando contra Judá. Están peleando el uno con el otro, una batalla cuyo resultado va a definir una buena parte de la relación de estos dos reinos por un buen tiempo. La batalla que vamos a estudiar en esta tarde. Dios le dio la victoria al rey Abías de Judá por 2 razones: porque Dios responde a los que le buscan y porque Él cumple sus promesas. Te tengo buenas noticias en esta tarde. Dios responderá a tu clamor y te dará la victoria a tus batallas, porque Él responde a los que le buscan y porque Él cumple sus promesas. Dale palmas fuertes de alabanza al Espíritu Santo de Dios. Dios te dará la victoria esta tarde. ¿Ha peleado usted con enemigos mucho más fuertes que usted? ¿Está peleando ahora con enemigos mucho más fuertes que usted? Levante la mano, a ver, si usted ha peleado. Mire, qué bueno, pensé que yo era el único. Peleando con enemigos mucho más fuertes que nosotros. Esta historia es la historia acerca de eso, de un diagnóstico contundente, de esa situación que no sabemos cómo enfrentar, de esa crisis económica que no parece tener salida, de enemigos literales que quieren verte destruido y aplastado, de situaciones complicadas en tu casa, de situaciones complicadas en tu familia que parece que no tienen salida, de esa depresión de la que no puedes salir, de esa crisis de ansiedad que no puedes controlar en las madrugadas, que sientes que te vas a morir, de ese deseo de suicidarte que no sabes ni siquiera por qué o de dónde está saliendo. Enemigos mucho más fuertes de nosotros. La buena noticia de la tarde: Dios le da la victoria a aquellos que le buscan, porque Él cumple sus promesas. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la victoria de Dios. Hoy vamos a hablar de la victoria que Dios da cuando enfrentamos fuertes enemigos, pero lo buscamos con firmeza y confiamos en sus palabras. Primera cosa importante: 2 contra 1. Diga conmigo, 2 contra 1.
¿Cuántos han visto de repente que dos se le dejan ir a uno, o que varios se le dejan ir a uno? ¿Verdad que uno se siente como indignado y que injusto esto? Así en grupos sí son bien bravitos. 2 contra 1. Vamos al texto rápidamente. Vamos ahí, Segundo Crónicas, capítulo 3 y el versículo 1. Fíjese bien, dice: en el año 18 del reinado de Jeroboam, ahora ya sabemos los nombres y los personajes, Abías ascendió al trono de Judá, es decir, el hijo de Roboam, el reino del sur y el reino del norte. Versículo 2: y reinó en Jerusalén 3 años Abías. Su madre era Micaías, hijo de Uriel de Gilbea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Para ir al combate, Abías escogió 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Abías, rey de Judá, reino del sur. Teóricamente los buenos de la película. Los reyes del sur, hubieron muy buenos reyes en el sur. No todos, pero hubieron muy buenos reyes en el reino del sur, en el reino de Judá. Los buenos de la película, entre comillas, llamémosle así. Reino del norte, el reino de Samaria, no hubieron buenos reyes. Ahí estuvo reyes como Acab, un rey perverso con su esposita Jezabel, que hicieron destrozos en la tierra. Y Jeroboam, el que causó la división. Jeroboam contra Abías, el reino del norte y el reino del sur. Abías tenía un ejército de 400,000 guerreros, pero Jeroboam tenía 800,000, el doble. 2 contra 1, el doble de guerreros. Una batalla totalmente desequilibrada, una balanza totalmente volcada hacia el lado del reino del norte. Pérdida inminente. No hay manera de enfrentar esto. No hay manera en la cual Abías, rey de Judá, pueda enfrentar al rey de Israel, porque lo duplican en fuerzas, lo duplican en soldados, lo duplican en armas. ¿Cómo vencer a un ejército así? Hubo guerra entre Abías y Jeroboam, dice el texto. Hubo guerra, 2 pueblos hermanos enfrentados, ejércitos a la guerra, en una batalla cruel que traería dolor y muerte. Mire, cualquier práctica, cualquier insinuación, cualquier movimiento que traiga conflicto entre nosotros, que traiga conflicto entre los hermanos, cualquier sistema que promueva el dolor, el conflicto, el odio, la división entre los hermanos, nunca ha terminado bien. El conflicto nos debilita. El conflicto en medio de las naciones nos debilita, nos destruye, trae dolor, trae caos. Nunca las cosas van a terminar bien en un sistema que esté trayendo dolor entre los unos y los otros. Está pasando en tu casa, está pasando en la iglesia, está pasando en la familia, está pasando en el matrimonio, está pasando con los hijos y con las hijas, está pasando en las universidades, pasa en las calles, pasa en el sistema entero. ¿Sabe qué? Eso traerá dolor. La división, el conflicto traerá dolor. La palabra de Dios dice, Santiago 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿De dónde viene el conflicto en el cual usted está con otra persona? Levanta el dedo así. Levanta el dedo así. Ahora hágale así, mire. No, hágalo, por favor. Hágalo, mire, haga esto, mire. De aquí, dice Santiago. ¿De dónde vienen sus pleitos? De aquí adentro. Vienen de sus propias pasiones, dentro de ustedes mismos. Son los pensamientos egoístas del hombre. Son los pensamientos de envidia. Son los pensamientos de venganza, los sentimientos de venganza, los que generan los conflictos entre el ser humano. Y eso no va a salir bien. Eso no conviene en ningún sistema. Escúchame esto, hermano de la iglesia del camino. Eso no conviene bajo ninguna circunstancia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová salvación y vida eterna.
allí hay bendición. Donde hay armonía hay bendición para los pueblos. Donde hay paz hay bendición para las naciones. Donde hay paz hay bendición para las familias. Donde hay paz hay bendición en las empresas. Donde hay conflictos, ahí habrá dolor, ahí habrá muerte, ahí habrá maldición. Pero donde hay paz. Por eso la palabra de Dios dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Usted es un pacificador o un alborotador? ¿Usted es una pacificadora o el que está echándole leña al fuego para que se arranque el pelo ahí? Le tengo buenas noticias. ¿Sabe quiénes son los dichosos? Los pacificadores, los que promueven paz, los que promueven armonía. Ellos son dichosos. Por eso la iglesia de Jesucristo tenemos al príncipe de paz, al príncipe de paz, Jesucristo, que nos guía para llevar paz a donde tú estés. Debemos ser portadores de paz, y ahí hay salvación y vida eterna. Gálatas 5:15 dice: pero si siguen mordiéndose, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Gálatas 5:15 es el versículo, hay que memorizarlo. Si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, porque se van a destruir. No nos conviene eso. Esa atmósfera no nos conviene. Judá versus Samaria, el reino del norte contra el reino del sur, y comienza el conflicto. Jeroboam contra el rey Abías, y se preparan para el combate. Para ir al combate, Abías escogió a 400,000, pero Jeroboam a 800,000. Una batalla desigual, una batalla desequilibrada, una batalla donde el rey Abías no tenía la fuerza suficiente para enfrentar al rey Jeroboam de Israel. Y muchas veces así nos sentimos que estamos peleando con fuerzas mucho más grandes que nosotros, fuerzas superiores a nuestra propia fuerza, fuerzas superiores a nuestra capacidad. ¿Qué hacer con este diagnóstico? No hay manera de enfrentarlo humanamente. ¿Qué hacer con un hijo que no quiere entrar en razón? ¿Qué hacer en ese matrimonio donde las cosas realmente están bien enredadas y complicadas? ¿Qué hacer con esa deuda que estamos manejando, que ya no podemos manejarla en realidad? El asunto se salió, el asunto se desbordó, el asunto está fuera de control. ¿Qué hacer con tus pensamientos y con nuestros sentimientos que muchas veces se desbordan y no podemos controlar esas sensaciones y esas emociones? Te tengo buenas noticias. Tal vez en nuestras fuerzas no tenemos con qué enfrentar eso que tú y yo estamos enfrentando, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene la suficiente fuerza, capacidad y habilidad para darte la victoria, para darnos la victoria y salir adelante en medio de la prueba. Dios responde. Vamos a darle palmas fuertes y alabanza al Espíritu Santo. Tu Dios responde en victorias. Segunda idea importante: en el lado correcto. Diga conmigo: en el lado correcto. Vamos rápido al texto. Seguimos en el mismo capítulo de 2 de Crónicas, versículo 4. Abías subió al monte Samarayín en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su Señor. Salen a la guerra 400,000 contra 800,000. Abías, rey de Judá, se pone al frente y comienza un discurso intenso, apasionado. Comienza un discurso apasionado. Está frente a él el ejército de Israel de 800,000 personas, y el rey Jeroboam está ahí y empieza su discurso intenso y apasionado frente a esa multitud de enemigos, y les dice esto: escúchenme, israelitas. Escúchame, Jeroboam. Quiero decirles algo. ¿Acaso no saben ustedes que Dios prometió a David en un pacto inalterable que él estaría con su casa, con la casa de David? Lo que el rey Abías le está diciendo a Jeroboam es esto: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.
Y está llamando al pueblo de Israel, al reino del norte, al reino de Samaria y a Jeroboam su rey. Les está diciendo: entiendan esto, Dios no peleará a favor de ustedes, Dios peleará a favor de nosotros, porque Dios hizo un pacto inalterable con David. Te tengo buenas noticias en esta tarde. Dios te ha dado promesas, Dios te ha dado puertas, llaves que abren puertas. Dios te ha dado su palabra, y en la cruz del Calvario selló su pacto contigo y conmigo para darnos salvación y vida eterna. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Ese pacto es inalterable. Claro que el diablo va a venir a decirte que es mentira, que tu familia está perdida, que tus hijos van a estar en el infierno. Yo debería de estar en el infierno. Le diría: dígale al que está a su lado, él tiene que ir al infierno, pero no lo podemos hacer. No le diga nada. Solo hágale así, mire. Hágale así. Él tendría que estar en el infierno. Yo tendría que estar en el infierno desde el 8 de abril de 1990. Ese día yo me iba a morir. Ese día yo estaba lejos de Dios. Ese día yo era guitarrista líder en una banda de rock donde cantábamos música que literalmente maldecía a Dios. ¿Sabe por qué estoy parado aquí frente a usted en esta tarde? Porque el Dios que da promesas, el Dios que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y mis padres creyeron esa promesa. La única razón por la que estoy aquí parado es porque las promesas de Dios son inalterables. Vamos, denle esas palmas de gozo al Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuáles son las promesas de la palabra que tendrías que estar abrazando y alimentándote de ellas? Mire, cuando viene el momento de la prueba y la dificultad, ese momento corra y empiece a sacar promesas. Con esas promesas va a enfrentar esa tormenta. Pero a veces en el momento de la prueba, lo último que hacemos es buscar a Dios, porque estamos frustrados, estamos desanimados, quebrantados. Y Dios no me ama, y que Dios aquí, y que Dios allá, y que la palabra. No, hermano, ese es el momento de ir a la palabra y comience a sacar todas las promesas que pueda. Mire, todas las promesas que puede, y empiece a orar con esas promesas, y comience a leer esas promesas en voz alta, y comience a levantar cantos con esas promesas, y comenzar a decir: yo sé que mi Redentor vive, Él me levantará. Abías saca a la luz el pacto de Dios con David y le dice a Jeroboam: ustedes no pueden ganar, porque Dios prometió estar con la casa de David. Te tengo noticias: tus enemigos tendrán que retroceder, porque Él prometió estar con sus hijos y con sus hijas. No lo dije muy bien. Tus enemigos tendrán que retroceder, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el final. Salmo 57:2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Tú tienes el favor de Dios. Diga conmigo: yo tengo. Ahora con convicción: yo tengo el favor de Dios. Otra vez: yo tengo el favor de Dios. Diga conmigo: la próxima semana yo voy con el favor de Dios. Dios está conmigo. Ese es su pacto inquebrantable. Por lo tanto, soy más que vencedor en Cristo Jesús el Señor. Sea hecho para tu vida. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Amén. Las promesas de Dios se cumplen. Dios había prometido a David que Él preservaría el reino para su casa, y eso es lo que Abías le está diciendo al pueblo de Israel. La idolatría de Israel los debilitaba, mientras Judá adoraba solo al Señor. Mire, vamos al versículo 8. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos y por tener becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque Él se lo ha entregado a los hijos de David.
hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Versículo 10: nosotros en cambio no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Versículo 11: todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Versículo 12: así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Gracias por su entusiasmo. Abías está dando este discurso a Israel y al rey Jeroboam, y les dice: ustedes tienen que saber algo. Ustedes han abandonado a Dios. Jeroboam les construyó becerros y ustedes están adorando a esos becerros, pero nosotros, les dice, hemos preservado la adoración al Señor. Así que les dice esto: no salgan a pelear, porque en realidad no van a pelear con nosotros. El Señor va al frente, el Señor pelea nuestras batallas. Si tú esta tarde viniste a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, te tengo buenas noticias: ese Dios va al frente de tu batalla. Dale palmas fuertes y alabanza al Rey de Reyes. Alábalo, adóralo, adóralo. Él va al frente. No adoramos a nadie más. No adores, no confíes en nadie más. Manténgase firme en su adoración a Dios y Él irá al frente en su batalla. Esos enormes adversarios los enfrentamos con firmeza, con convicción, con fe, con adoración al Señor. Confiemos en Dios, sigamos fieles a su poder y a su palabra. Abías les dijo: no peleen contra el Señor. El rey sabía que Dios estaba ahí. Y yo quiero que esta tarde tú salgas con esta convicción en tu alma y en tu corazón: el Rey de Reyes está contigo, y el que pelee contra ti tendrá que enfrentarlo a Él. Y Él nunca ha perdido una batalla, y la tuya no va a ser la primera que Él va a perder. Él es nuestro campeón. Jehová es su nombre, varón de guerra es Jehová de los ejércitos. Dale palmas de alabanza al Dios que pelea por aquellos que lo buscan de corazón. Tercero, la liberación. Primero dijimos 2 contra 1. Se le vinieron 2 contra 1 a Abías. Segunda cosa importante que debes llevar en tu mente ahora: estás en el lado correcto si estás adorando al Señor Dios de los cielos. Tercero, la liberación. Veamos qué pasó entonces. Versículo 13: una emboscada. Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que al resto de sus tropas los mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Un ataque traicionero. Mientras Abías estaba dando su discurso, Jeroboam comenzó a mover las tropas, porque estaba el ejército de Judá distraído oyendo el discurso del rey Abías. Entonces el rey Jeroboam, como tenía más soldados, mandó la mitad de los soldados a la retaguardia de Judá y el resto al frente. Y de repente Judá se dio cuenta que estaban rodeados. Tenían batalla al frente y tenían batalla en la retaguardia.
y ellos eran una menor cantidad de soldados. Y muchas veces nos sentimos rodeados. Tienes batalla en el campo de las finanzas, tal vez también tienes batalla en el campo de la salud, y además se te suma la batalla en el campo de la familia, y se te suma la batalla con la depresión que se te viene encima, y te sientes rodeado y sientes que no tienes ninguna salida, y sientes que no tienes ningún camino para correr. No hay ninguna senda para poder salir corriendo y huir del ataque de tus enemigos. Estás rodeado con batalla a todos lados, rodeados, batallas por todo lugar, batalla por todos los frentes. Si te encuentras rodeado esta tarde por un ejército que te duplica en fuerzas, te tengo una buena noticia: hay un camino que no puede ser bloqueado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El camino al cielo jamás quedará bloqueado. Tienes el camino hacia arriba para buscar al Dios que va a hacer pedazos a tus enemigos. Lo voy a decir otra vez, y tome esta palabra: el camino hacia el cielo, a Dios, es el camino que te da la libertad sobre todos tus enemigos. Dale palmas de alabanza al Señor, por favor. Cuando vieron que estaban rodeados, versículo 14, entonces clamaron al Señor. Solo tenían un camino, era al cielo. La oración, la búsqueda, el clamor. Veo nubes. A ver cómo decimos esto. Veo nubes densas en la atmósfera espiritual. Veo nubes complicadas. Veo fuerzas de las tinieblas moviéndose. No es la primera vez. El enemigo todo el tiempo se mueve. Y sé que la salida está allá arriba. Miras nubes densas en tu vida alrededor tuyo. Amigo, amiga, hermano y hermana, la salida está allá arriba. Nuestro Dios responderá al clamor de sus hijos. Este es el tiempo para clamar. Esta mañana le decía al Señor: Dios, estaremos ahí clamando. Estaremos delante de tu presencia, porque de ahí es donde viene nuestra salida. Se vieron rodeados y clamaron. ¿Estás rodeado? ¿Estás rodeada? Clama. Clama al Señor. Clamaron al Señor, versículo 14. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron la trompeta. Versículo 15. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Clamaron con su grito de guerra. ¿Cuál es nuestra versión del grito de guerra? Mire, esa versión del grito de guerra es cuando tú comienzas a orar con la palabra del Señor, cuando comienzas a cantar esos cantos que hablan de la victoria y no de la derrota que el enemigo quiere sembrar en tu mente y en tu corazón. Y tú comienzas a decirle: no, la gracia de Dios está conmigo, el poder del cielo me acompaña, el Rey de reyes y Señor de señores está conmigo en el campo de guerra. No estoy solo, no estoy sola, el Señor está conmigo en medio de la batalla. Es nuestro clamor, es nuestro grito de guerra. Y cuando Judá comenzó con su clamor y su grito de guerra, Dios comenzó la batalla, y Jeroboam y los israelitas que duplicaban a Judá fueron derrotados. Dale palmas de alabanza al Dios que nos da victorias. Saca tu clamor de guerra, saca tu clamor de batalla. Versículo 16. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. Ahora quedaron parejos. Versículo 18. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor. El cronista quiere asegurarse de algo que quede estampada en las páginas de la revelación: que ganaron porque confiaron en el Señor.
Porque nuestra fe, de las dimensiones de un grano de mostaza, mueve las montañas. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? 7. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Dale palmas de alabanza. Esa fe es la fe que te lleva a la victoria. Y cuando te pregunten, ¿cómo ganaste esto? ¿Cómo saliste de este rollo? ¿Cómo saliste de este lío? Esta debe ser su respuesta: es que yo confío en el Señor, y el Señor le da la victoria a los que confían en Él. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Terminemos. Mire, ¿cómo termina este asunto? Es interesante. Versículo 20, mira, dice: durante el reinado de Abías, vea el contraste, vea el contraste. Durante el reinado de Abías, Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final, el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Mira el versículo 21, el contraste. Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Mire, aquí viene lo interesante de esto. La batalla la ganó Judá. Improbable de ganar, pero la ganaron, porque así es nuestro Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Él no es problema. Y en los últimos versículos del capítulo nos muestran un contraste. Jeroboam, rey de Israel, perdió la batalla contra Judá y no pudo recuperar su poderío. Nunca más pudo volver a vencer a Judá. No pudo recuperar la fuerza que él tenía. La perdió para siempre. Y al final murió. Ojo con esto. Al final, ese reinado de perversión va a pasar. Pero Abías, el contrario, dice: Abías, en cambio, él sí vivió y afirmó su reino. Hermano, aunque tengas una batalla desequilibrada en contra tuya, el Dios de los cielos te dará la victoria. Número 1, porque Él cumple su pacto inalterable. Y número 2, porque Él responde a los que le buscan. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Vamos un versículo más. Vamos al primer libro de Reyes, ahora en el capítulo 15. Y con esta porción vamos a terminar. Es hora de aterrizar. Esto es muy interesante. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer algo más acerca del rey Abías de Judá, pero ahora por el libro de Reyes. Dice, Primero de Reyes 15:1: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Esa es una mala señal. Los reyes pasajeros fueron reyes malos. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Absalón. Abías, de quien hemos estado hablando, cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Versículo 4: no obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. ¿Sabe algo? Abías en realidad no fue un buen rey. El cronista, el libro de Crónicas, nos muestra un episodio de la vida del rey Abías de Judá en el que tuvo una victoria porque confió en Dios.
Pero Abías fue un rey que le dio la espalda al Señor. Se volvió de la mano del Padre, le dio la espalda al Señor y cometió graves pecados delante del Señor. Fue un Dios perverso, fue un Dios malo. Y estas lecciones son importantes. ¿Sabe por qué? Primero, porque la batalla que ganamos no significa que tenemos una vida plena delante de la presencia del Señor. Dios nos dará victorias porque Él cumple su palabra y Él cumple sus promesas. Pero asegúrate de no estar viviendo de las victorias pasadas, sino que cada día de nuestra vida debe ser una vida agradable delante de sus ojos. Dale palmas de alabanza al Señor. Pero lo segundo y más importante para esta tarde acerca del rey Abías de Judá, que ganó esta batalla pero fue un mal rey, es esto: si Abías, siendo un rey perverso, cuando se volvió al trono de la gracia, encontró el favor de Jehová para que él ganara una batalla, ¿cuánto más tú y yo, que sí tenemos temor de Dios, que sí lo buscamos en espíritu y en verdad, no tendremos el favor del Padre que te ama, del Padre que te cobija, del Padre que te da las victorias? Hermano, la victoria es para su pueblo. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Póngase de pie.